Bueno, a ver, analicemos esto. Tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que, la verdad, son fascinantes. Proponen una conexión bastante directa y, hay que decirlo, muy provocadora. Sí, totalmente. Toman a una de las figuras tecnológicas más visibles de nuestro tiempo, Elon Musk, y trazan un paralelo con una serie de profecías bíblicas, de hace miles de años. Así es, y para que quede claro desde el principio, la misión de este análisis, según lo que nos presentan las fuentes, no es predecir el futuro. No, para nada. Ni tampoco es afirmar que Musk sea, no sé, una figura profética en sí misma. Se trata más bien de explorar una perspectiva cristocéntrica muy específica. Es eso, es entender cómo las visiones de Musk sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial, el fin del trabajo. La renta básica universal. Exacto. Cómo todo eso es interpretado por estos analistas como el posible cumplimiento de advertencias que encontramos en libros como Apocalipsis, Daniel y Tesalonicenses. Es un ejercicio de interpretación de patrones. Y fíjate, lo que a mí me parece más interesante de entrada es que no se enfocan en un solo punto, que es lo que suele pasar con estos temas. Cierto, no. Aquí proponen una convergencia de 3 áreas: tecnología, economía y, muy importante, la geopolítica. Y ahí es donde señalan la alianza de Musk con Arabia Saudita como la pieza clave, ¿no? La que estaría creando la infraestructura para un sistema de control global descrito hace casi 2000 años. Es un argumento bastante complejo. Es un argumento de arquitectura, diría yo. Lo que se nos presenta es la idea de que estamos viendo, pieza por pieza, la construcción de un andamiaje global. Me gusta esa analogía, un andamiaje. Y la tesis de las fuentes es que la forma de ese andamiaje, los planos, por así decirlo, coinciden de una manera sorprendente con una arquitectura profética descrita hace muchísimo tiempo. De acuerdo, pues empecemos por la viga maestra de este argumento, que parece ser la economía. Musk ha dicho varias veces que en 10 o 20 años el trabajo como lo conocemos será opcional. Sí, es una de sus predicciones más famosas. Las fuentes recogen esta visión de un futuro donde la IA y los robots erradican la pobreza, el dinero físico pierde valor y todos reciben una especie de ingreso garantizado. Y es precisamente ahí, en esa idea de un ingreso universal, donde las fuentes hacen su primera conexión directa y, la verdad, contundente con las Escrituras. ¿A dónde nos llevan? Se remiten a Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Describe un sistema donde, y cito textualmente, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Un momento, porque aquí hay una tensión interesante. O sea, una renta básica universal es defendida por muchos como una herramienta para liberar a la gente. Claro, como una red de seguridad. Exacto, una red de seguridad en un mundo automatizado. Entonces, ¿cómo justifican las fuentes un salto tan dramático desde una posible solución social a un instrumento de control totalitario como la marca de la bestia? Esa es la clave del análisis que proponen. No argumentan que la intención inicial sea, digamos, malévola. Al contrario. Ah, mira qué interesante. Es aquel que se adopta voluntariamente porque ofrece una solución muy atractiva a un problema muy real. El mecanismo no es la imposición por la fuerza bruta, sino la dependencia. La dependencia. A ver, exploremos esa idea. Claro. Se argumenta que un sistema donde tu subsistencia, tu comida, tu techo, tu capacidad de participar en la sociedad depende de un pago gestionado centralmente, es por definición un sistema de control. Tiene lógica. La pregunta que plantean es, ¿qué pasa si no te adhieres a las reglas de ese sistema? Si tu comportamiento, tus creencias o, no sé, tus lealtades no se alinean con las del administrador central, se te puede, con un simple clic, excluir del único sistema económico que existe y dejas de poder comprar o vender. Exactamente. Y para que esto no suene a pura ciencia ficción, las fuentes nos dan un ejemplo muy concreto, ¿no? Sí, uno muy actual y muy real. El sistema de crédito social de China. Claro. Y la pregunta que dejan en el aire es, ¿qué tan grande es el salto de un sistema que te prohíbe tomar un tren por una multa a uno que te podría excluir por tus creencias? Lo presentan como un prototipo a gran escala.
Una prueba de concepto que demuestra que la tecnología para monitorear y condicionar el comportamiento de más de 1.000 millones de personas ya existe y está operativa. Pero insisten en algo más, ¿cierto? Que el propósito final no es solo el control social. ¿Correcto? Insisten en que el propósito final del sistema profético que describen no es meramente económico. El objetivo, según su interpretación, es forzar una elección de naturaleza espiritual. ¿A qué se refieren con eso? ¿Cuál sería el motivo detrás de un control tan absoluto? Uno de los análisis lo expresa de una forma muy cruda. Cito textualmente del material. A la bestia le agrada más verlos morir de a poco, estrangulados económicamente. ¿Qué frase más fuerte? Sí. Desde esta perspectiva, el control económico no es el fin, sino la herramienta. Un mecanismo de presión, de persecución, diseñado para que la decisión de aceptar o rechazar la marca del sistema no sea una elección abstracta. Sino una cuestión de supervivencia diaria para ti y tu familia. Justo eso. Se convierte en una prueba de lealtad o, como dicen las fuentes, de adoración. Entendido. Así que tenemos el qué, un sistema de control económico basado en la dependencia. Pero, ¿cuál es el motor? Porque una renta básica universal a escala global no surge de la nada. Me imagino que ahí entra la tecnología. Exactamente. Y ahí es donde las fuentes giran hacia el rol de Musk no como un visionario económico, sino como un constructor tecnológico. No solo habla de un futuro automatizado, lo está construyendo. Con su empresa xAI. Con xAI, cuyo objetivo declarado es desarrollar una inteligencia artificial avanzada que, y esto es literal, entienda la verdadera naturaleza del universo. Una meta, digamos, bastante ambiciosa. ¿Y cómo conectan esto con las profecías? De manera muy directa. Apuntan al libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, que profetiza que en el tiempo del fin, y cito, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y la interpretación es que el crecimiento exponencial de la IA, la velocidad de la información... Todo esto no es solo progreso, sino una manifestación literal y visible de esta profecía milenaria. Pero, a ver, el aumento del conocimiento en sí mismo no suena negativo, suena a progreso, a la humanidad resolviendo sus problemas. Y esa es precisamente la sutileza del argumento. El análisis no se detiene en el hecho del aumento del conocimiento, sino en la narrativa que lo acompaña. En cómo se vende la idea. Exacto. Las promesas de un futuro utópico, sin pobreza, con trabajo opcional, con abundancia para todos gracias a la IA, se describen en estos documentos como un tipo de engaño muy atractivo, muy seductor. Claro, un engaño que ofrece soluciones reales a problemas muy reales. Eliminar la pobreza, curar enfermedades. Es una oferta increíblemente difícil de rechazar. Nadie en su sano juicio diría no a eso. Nadie. Y para analizar esa seducción, se refieren a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que habla de la venida del inicuo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que la teología que presentan sugiere que no es un engaño burdo, evidente. Para nada. Es uno extremadamente sofisticado. Es un engaño que se viste de progreso, de humanismo, de compasión. Entonces, el prodigio mentiroso no sería un truco de magia, sino una solución tecnológica tan buena que parece un milagro. Exactamente. Y el análisis teológico va un paso más allá. Citan otro verso de ese mismo pasaje que dice que Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a aquellos que no creen en la verdad. Vaya. La idea que se extrae de esto es que un sistema que promete una salvación tecnológica, una utopía creado por el hombre aquí en la Tierra, seducirá a muchos precisamente porque parece resolverlo todo. Haciendo que la necesidad de una salvación espiritual o divina parezca obsoleta. Innecesaria. Es la promesa de un paraíso en la Tierra, construido con silicio y algoritmos en lugar de fe. Y según esta interpretación, ese es el poder engañoso en acción. Se presenta como el momento en que la humanidad se salva a sí misma. La culminación del humanismo. Y esa, según los textos que analizamos, es la esencia misma del engaño final. De acuerdo. Si seguimos esta línea, tenemos un sistema de control y una tecnología increíblemente poderosa que lo impulsa. Pero todo esto es abstracto. Si se está construyendo un sistema global así, se necesita infraestructura física. ¿A dónde nos llevan las fuentes ahora? Nos llevan a un actor geopolítico clave, Arabia Saudita.
y el papel que este país juega en el análisis es descrito como paradójico y a la vez absolutamente crucial. Paradójico, ¿por qué? Bueno, por un lado, se le identifica históricamente con los descendientes de Ismael, de quien el Génesis profetizó que sería un hombre fiero, cuya mano será contra todos. Una descripción que, según el análisis, resuena con la historia de la región. Pero al mismo tiempo, las fuentes señalan otra profecía, que parece pintar un cuadro diferente, casi contradictorio con esa idea de conflicto perpetuo, ¿cierto? Correcto. Y aquí es donde la geopolítica actual se vuelve fascinante. Se refieren a la profecía de Ezequiel 38, que describe una gran invasión a Israel en los últimos tiempos. Ok. En esa profecía, se predice que Saba y Dedán, nombres que los exégetas en nuestras fuentes asocian consistentemente con las tribus de la península arábiga, O sea, donde hoy está Arabia Saudita. Exacto. Pues ellos no participan en el ataque, al contrario, lo cuestionan con una pregunta muy pragmática: viniste a arrebatar despojos, lo cual es notable, porque eso se alinea, según estos textos, con movimientos muy recientes como los acuerdos de Abraham. totalmente. Esos pactos que normalizaron las relaciones entre Israel y varias naciones árabes, cambiando el mapa diplomático por completo. Vemos un acercamiento sin precedentes. Exactamente. La profecía, según esta interpretación, no los pinta como aliados militares de Israel, sino como una entidad que, motivada por sus propios intereses, se opone a la coalición invasora. Su pregunta es económica, no militar. Pero entonces, si su rol no es ser el antagonista principal, ¿cuál es su función en esta arquitectura? Porque las fuentes le dan un papel central. Su rol, según este análisis, es el de ser el gran facilitador. ¿El constructor? ¡Ah! El constructor. Sí. Los documentos detallan la alianza estratégica que se está formando entre la empresa XAI de Musk y el Reino de Arabia Saudita para construir un superordenador, un centro de datos de IA gigantesco, el más grande del mundo. Y aquí es donde entra en juego su famoso plan Visión 2030. Precisamente, las fuentes argumentan que el reino está proporcionando la combinación única de 4 elementos clave que harían posible esta infraestructura de control global. 4 elementos que, según ellos, no se encuentran juntos en ningún otro lugar del planeta. Ni en ningún otro momento de la historia. A ver, desglosemos esos 4 elementos. El primero, supongo, es la energía. Energía que describen como virtualmente ilimitada. Su riqueza petrolera les permite alimentar los centros de datos de IA, que son unos monstruos energéticos, 24 horas al día, sin las restricciones que existen en Occidente. Ok, energía ilimitada. El segundo elemento tiene que ser el dinero, el capital. Capital que califican de infinito, a través de su fondo de inversión pública que ya se cuenta en cientos de miles de millones de dólares. Pueden financiar proyectos de una escala, bueno, difícil de imaginar. De acuerdo, dinero y energía. Eso tiene sentido. Pero ¿cuál es el ingrediente realmente único aquí, según estos documentos? El tercer elemento que señalan como absolutamente crucial: el entorno regulatorio, o mejor dicho, la falta de él. Claro. A diferencia de Estados Unidos o Europa, con sus debates sobre privacidad y ética de la IA, Arabia Saudita ofrece un entorno de libertad regulatoria casi total. Es, según las fuentes, la caja de arena perfecta para entrenar estos modelos sin ataduras. Una especie de salvaje oeste tecnológico donde todo se permite en pos del progreso. Y me falta una pieza, el cuarto elemento, su ubicación geoestratégica. Actúa como un puente físico y digital natural entre Oriente y Occidente. Es el lugar geográfico perfecto para alojar el centro neurálgico de un sistema que aspira a ser global. Es una idea vertiginosa. Pensar que un proyecto como Visión 2030, que se discute en círculos financieros en términos de diversificación económica, sea interpretado en estos textos como la construcción literal del andamiaje físico para una estructura profética. La escala de la interpretación es abrumadora. El argumento final de las fuentes es que Arabia Saudita no es la potencia final del sistema. No es la bestia si usamos su terminología. Es el constructor. Es el constructor. El actor indispensable que, gracias a esta combinación única de energía, capital, libertad regulatoria y geografía, está sentando las bases tecnológicas para el sistema descrito en Apocalipsis. Bien, hagamos un resumen de este recorrido.
Hemos explorado una perspectiva muy particular presentada en estas fuentes, donde las predicciones futuristas de Elon Musk sobre una sociedad post-trabajo, No se ven como una simple evolución tecnológica. exacto, se interpretan como el posible cumplimiento de antiguas profecías. Vimos la conexión entre una renta básica universal y el sistema de control económico de Apocalipsis 13. Funcionando a través de la dependencia. Y también cómo el desarrollo de la IA se alinea, desde esta óptica, con la profecía de Daniel sobre el aumento del conocimiento. Y cómo la promesa de esa utopía tecnológica se considera un engaño seductor. Y finalmente, cómo la alianza con Arabia Saudita se interpreta como la construcción tangible de la infraestructura necesaria para este nuevo orden mundial. La conclusión a la que llegan todas estas fuentes es consistente. Y es que para el creyente esto no debería ser un motivo de temor. Sino una señal para discernir los tiempos. Es un llamado a reafirmar que la verdadera esperanza y libertad, según esta visión, no se encuentra en sistemas humanos o tecnológicos, sino en la fe en Cristo. Los documentos que analizamos enmarcan esta convergencia de tecnología, finanzas y geopolítica dentro de una narrativa espiritual muy específica. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para seguir pensando. A ver. A medida que la humanidad desarrolla tecnologías con capacidades que antes se consideraban exclusivas del ámbito divino, eliminar la pobreza, hacer el trabajo obsoleto, crear abundancia universal, ¿qué nuevos sistemas de valores, de significado y sobre todo de control, ya sean seculares o espirituales, surgirán inevitablemente para gestionar ese poder sin precedentes?